Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma del Estado de México les da la bienvenida a todos y todos los presentes y a los que nos acompañan de manera virtual a través de la plataforma de Facebook Live. Les comentamos que al final de la conferencia se presentará el código QR para su registro. El día de hoy llevamos a cabo el Seminario Permanente Interinstitucional sobre Violencia Simbólica con la Conferencia de Seguridad y Perspectiva de Género. A través del Cuerpo Académico de Estudios sobre Oratoria, Discurso Jurídico, Educación, de la Facultad de Derecho en colaboración con el Cuerpo Académico, Cambio, Recursos Naturales y Manifestaciones Socioculturales propio de la Facultad de Antropología, el Cuerpo Académico de Historia, Educación, Inclusión de la Facultad de Humanidades y el Cuerpo Académico de Convivencia y Diversidad en Entornos Escolares, Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, por sus siglas ICEM. La violencia simbólica se encuentra latente en todas las relaciones sociales, en sus diferentes niveles, tal como lo son profesores-alumnos, adultos-niños, médicos-pacientes, siendo esta una discriminación por raza, constitución física y orientación sexual, entre otras. Saludamos el día de hoy a nuestro distinguido presidium, a la maestra en Derecho, María José Bernaldez Aguilar, directora de la Facultad de Derecho. A la maestra Griselda Camacho Telles, rectora de la Universidad Mexiquense de Seguridad. Al doctor en Derecho, subdirector académico de la Facultad de Derecho. Al doctor en Estudios Jurídicos, Osiris Ramírez Prado, líder del Cuerpo Académico de Estudios sobre Oratoria, Discurso Jurídico y Educación de la Facultad de Derecho. Al doctor en Derecho, Eduardo Blanco Rodríguez, director general del ICEM. A la doctora en Educación, Georgina Flores García, en representación del Cuerpo Académico de Historia, Educación, Inclusión y Fuentes por la Facultad de Humanidades. A la maestra en Derecho, María Teresa Martínez Rodríguez, moderadora del presente evento. Al doctor José Concepción Arzate Salvador, líder del Cuerpo Académico Cambio, Recursos Naturales y Manifestaciones Socioculturales de la Facultad de Antropología. Al doctor Pérez Archundia, líder del Cuerpo Académico de Convivencia y Diversidad en Entornos Escolares del ICEM. Es momento de escuchar a la directora de este organismo académico, maestra en Derecho, María José Bernaldez Aguilar, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por estar el día de hoy presentes aquí. Yo quisiera darle la bienvenida a los diferentes líderes de los cuerpos académicos que forman parte de este seminario. Agradecerles. Les comento, este es una fecha importante. Nosotros hoy celebramos el Día de la Justicia Social, que es un concepto muy hace reflexionar acerca de la igualdad de oportunidades para las personas y generar este acceso a derechos humanos de manera universal. Entonces, en este día, la facultad hoy recibe a este seminario que habla de violencia, y lamentablemente la violencia es una
forma de obstaculizar el acceso a ciertos derechos. Nosotros vamos a llevar a cabo diferentes eventos que nos hagan reflexionar acerca de la violencia de género y de otro tipo de violencias que pueden generar limitaciones para que nosotros empecemos a generar una conciencia diferente, como lo habíamos platicado desde el inicio. Entonces, celebrar la presencia de nuestros líderes de cuerpo académico, que quisiera yo darle la bienvenida a la maestra Grisela Camacho Telles, que es una egresada destacada de esta Facultad de Derecho. Ella, les comento, inclusive fue mi compañera de generación, entonces es importante también celebrar los logros que nuestros egresados tienen en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Entonces, siéntanse orgullosos, esta es la representación que tenemos al exterior de la facultad y son espacios que yo estoy segura que muchos de ustedes van a ocupar cuando egresen de la facultad. Entonces, bueno, yo no les quito mucho tiempo a nuestra ponente, solamente es darle la bienvenida, explicarles que estamos aquí para reflexionar de diferentes temas. El seminario está rotando de manera constante, tenemos integrantes de humanidades, de antropología, de derecho y del Instituto de Educación, de Ciencias de la Educación del Estado de México. Entonces, este es un esfuerzo interesante que queremos proponer. Si tienen dudas, si tienen preguntas, al final vamos a hacer una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Brindemos nuestra atención al doctor en estudios jurídicos Osiris Ramírez Prado, líder del cuerpo académico de estudios sobre oratoria, discurso jurídico y educación de esta facultad, quien nos dará una exposición de motivos y el seminario permanente interinstitucional sobre violencia simbólica. Muchísimas gracias. Hace aproximadamente un año nos enterábamos en las noticias que Rusia estaba invadiendo Ucrania. Y veíamos imágenes y se nos volvía a hacer parecer que la violencia estaba del otro lado del mundo. Cuando amanecemos todos los días sabiendo que quizá muchas mujeres no regresan a su casa, o muchos hombres en el afán de todos los días pierden la vida o son parte de un conflicto, nos damos cuenta que la violencia no solamente está del otro lado del orbe, sino que también desafortunadamente convivimos con ella. Y me parece que este esfuerzo académico es una protesta fuerte, es un decir no a la violencia, es un ponernos a estudiar el fenómeno de la violencia para erradicarla. Hace no mucho, un estudiante de la Facultad de Derecho en clase preguntaba: ¿y qué podemos hacer nosotros como estudiantes? Y la respuesta nos corresponden. El día de hoy yo quiero reconocer y agradecer a la vez a la directora de la Facultad de Derecho, a la maestra María José Bernaldez, quien recuerdo muy bien en esa promoción que hacía no hace mucho, salón por salón, decía que en la Facultad de Derecho ella proponía apertura. Y por eso quiero agradecer, directora, su apertura a este tipo de espacios y de expresiones en los cuales los cuerpos académicos nos hemos reunido de diferentes facultades para echar a andar este seminario de violencia simbólica y que de ahí surjan propuestas interesantes para que podamos erradicarla. Yo me niego particularmente y personalmente, me niego a que mi hija viva en un ambiente de violencia. Por eso es que admiro tanto el trabajo de la doctora Georgina, del doctor José Concepción, del doctor Eduardo, la directriz del doctor Eduardo Blanco, quien además aprecio, respeto y admiro porque fue mi director de tesis, porque yo sí hice tesis.
y además al doctor Irán Piña Livien también, porque es una guía académica que tenemos en la Facultad de Derecho, y precisamente el día de hoy nos reunimos con una propuesta interesante de una exalumna de la Facultad de Derecho, que yo sé que de todos los grados que ostenta la maestra Griselda Camacho Telles, es y lleva ella, porque me consta, muy grande el ser egresada de esta máxima casa de estudios y particularmente de esta facultad. Entonces, a nombre de los cuerpos académicos de Historia, Educación, Inclusión y Fuentes de la Facultad de Humanidades, también del Cuerpo Académico Cambio, Recursos Naturales y Manifestaciones Socioculturales de la Facultad de Antropología, del Cuerpo Académico Convivencia y Diversidad en Entornos Escolares del ISEM y del Cuerpo Académico de Estudios sobre Oratoria, Discurso Jurídico y Educación de la propia Facultad de Derecho, agradecerles a todos y cada uno de ustedes su asistencia. Me parece que este auditorio abarrotado es porque cuando se anunció que había una conferencia que daba la maestra Griselda, pues mira nada más lo que provocas, mi querida Gris, aquí están, y gracias nuevamente a nuestra directora de la facultad por esta apertura. Creo que cada espacio que ustedes están ocupando es un espacio una semilla que se siembra y que va a... Agradezco también a los integrantes de los cuerpos académicos que están aquí presentes. Muchísimas gracias por estar, muchas gracias a mis alumnos también que están presentes, y bueno, pues adelante, que sea una extraordinaria jornada y felicidades a todos. Muchas gracias. A continuación escucharemos la semblanza curricular de la maestra Griselda Camacho Telles, a cargo de la maestra María Teresa Martínez Rodríguez. Gracias, buenas tardes. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México y maestra en Alta Dirección de Gobierno y Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con un reconocimiento por excelencia académica en estudios de maestría. Ha sido docente de nivel medio superior y superior. Primera directora de Seguridad y Protección Universitaria, participó en el diseño e implementación de proyectos de impacto en materia de prevención del delito, seguridad universitaria, protección civil y atención a la violencia de género. Su experiencia profesional ha estado orientada al servicio público en cargos directivos dentro de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Seguridad Estatal y la Universidad Autónoma del Estado de México. Es también la primera rectora de la Universidad Mexiquense de Seguridad. Le agradezco su presencia, querida maestra, y le doy el uso de la voz. Muy buenas tardes a toda la comunidad universitaria que esta tarde se da cita en este seminario de violencia simbólica. Agradezco en primer lugar a la maestra María José Bernaldez Aguilar la oportunidad de poder volver a reunirnos y de hacerlo ahora desde pues estas esferas de responsabilidad tan importantes que sin duda alguna impactan en uno de los sectores más importantes y más valiosos para la sociedad, que es la juventud. Reciba también un saludo para el doctor en Ciencias Ambientales, Carlos Eduardo Barrera Díaz, rector de esta máxima casa de estudios. Agradezco también la oportunidad de poder estar aquí al doctor Osiris Ramírez Prado y a todos los líderes de los cuerpos académicos multidisciplinarios que han organizado este seminario. Y tiene razón de ser el que sean diferentes disciplinas las que convergen en entender y la investigación y el entendimiento de conceptos tan complejos como la violencia. Desde diversas esferas multidisciplinarias, y pues es más difícil poder comprender los fenómenos y por lo tanto más difícil poder encontrar las soluciones.
esta hablando de lo que es la policía. La policía, en su esencia, desde la antigua Grecia, tiene su denominación precisamente en la polis. La policía nace como esta institución en donde hombres y mujeres se encargan del cuidado de la ciudad, mantener el orden y la paz públicos y salvaguardar la integridad de los y las ciudadanas. A diferencia de otras obligaciones fundamentales del Estado, como lo es la salud, como lo es la educación, la seguridad en el Estado mexicano nace como un sistema en 1995, cuando se publica la primera Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y con ello ya nace como sistema, es decir, donde se distribuyen con claridad, con mayor claridad estos preceptos del 21 constitucional y se establecen pues cuáles son las atribuciones tanto de la Federación, de los estados y de los municipios. A diferencia del sistema educativo que tiene más de 100 años o del sistema de salud que nace en los 70s, el Sistema Nacional de Seguridad Pública es un sistema que ha tenido en poco tiempo grandes transformaciones y muchas modificaciones. Y en ese sentido, quiero decirles que desde la Universidad Mexiquense de Seguridad, que también es muy nueva como universidad, como institución de educación superior, porque apenas en 2018 es cuando nace, ahí entendemos a los elementos de seguridad y procuración de justicia, los hemos entendido no solamente como agentes acatadores de instrucciones, no solamente desde la esfera en que tengan que cumplir con una alta responsabilidad solamente a través de un cumplimiento legal, sino hemos entendido su formación, su capacitación y su especialización en 3 dimensiones. La primera dimensión tiene que ver con el saber conocer. Ustedes como profesionales del derecho, desde quienes se están formando como licenciados en derecho y los que estudian medios alternativos de solución de controversias, saben que los elementos teóricos son fundamentales para poder tener solidez en nuestras actuaciones. Por eso es que la primera dimensión tiene que ver con el saber conocer la ley, pero también el la doctrina policial. La segunda dimensión tiene que ver con el saber hacer, es decir, que todos estos conocimientos que se han aquilatado de manera teórica los podamos llevar a la práctica. Y qué difícil es esta segunda dimensión del saber hacer, porque suena sencillo, pero qué difícil es cuando tenemos la responsabilidad de formar a aquellos hombres y mujeres que tienen quienes ejercen una actividad exclusiva del Estado, que es el uso legítimo de la fuerza. Por eso es que todos los días, todo aquello que se les enseña a los policías de manera teórica también se les lleva a la vida práctica, a través de la actuación y a través de que su ejercicio táctico y operativo se ha pegado en todo derecho, se ha pegado a derecho, pero además con 2 premisas fundamentales, de las que nos hemos encargado de estar repasando teórica y prácticamente todos los días. La primera, el respeto restricto a los derechos humanos, y la segunda, que es la perspectiva de género. ¿Por qué hablo del respeto irrestricto a los derechos humanos? Ustedes saben, como estudiosos del derecho, que desde el año de 2008 se da un nuevo rostro a la justicia con la incorporación del nuevo sistema de justicia penal. Después de la reforma constitucional del año 2011, cuando se pone a la persona en el punto medular de los intereses de la sociedad, y es ahí donde, gracias, estoy tirando, es cuando en el año de 2011, esta reforma constitucional,
coloca a la persona en el punto medular de los intereses de la sociedad y cuando se hace exigible al Estado mexicano que se respeten, se defiendan los derechos humanos en todos sentidos. Y luego en el año de 2016, cuando entra en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, y uno de los actores fundamentales de la entrada en vigor de este Código Nacional de Procedimientos Penales, pues es la policía, porque es donde empieza este círculo de seguridad y justicia a través de la actividad que realizan. Por eso es la segunda dimensión en la cual se está formando a las y los elementos de seguridad. Y bueno, la tercera fase, y es a donde queremos llegar, es en que estos elementos de seguridad y procuración de justicia trasciendan al saber ser, es decir, a esa deconstrucción en donde asuman de manera total los valores, los principios que han aprendido en las aulas. La siguiente, por favor. Bueno, estos son los valores de la policía. En la estrella que porto aquí del lado izquierdo están los valores de la policía, que esto tiene que ver con la doctrina policial y tiene que ver con todos aquellos principios que deben regir su actuar. El sacrificio, que tiene que ver con inclusive dar la vida en el cumplimiento de su deber. La labor policial implica dar la vida por personas que muchas pues ni siquiera conocen los policías, pero que en este bien común, en salvaguardar la integridad de la colectividad, tienen incluso que dar la vida por otros. La lealtad, que es la lealtad, pues es este respeto y esta identificación con la patria, con las instituciones y con el respeto a la ley. La disciplina, que debe regir en todo momento su actuar, en todos sus actos, no solamente cuando están en servicio, sino incluso cuando no están en servicio. El honor, que es actuar en nombre de las instituciones que representan, la dignidad, que tiene que ver con el comportamiento que asumen mediante la aportación del uniforme y de todos los actos que realicen con integridad, la autoridad, que en esta potestad del uso legítimo de la fuerza no pueden excederse en el ejercicio de esta autoridad, y la moral, una forma de ser y de pensar. La siguiente, por favor. ¿Por qué es tan importante que los elementos de seguridad y procuración de justicia sean agentes activos y agentes de paz y que su formación sea importante? Porque es importante más bien que su formación sea adecuada, porque ellos participan desde la policía preventiva, la que está haciendo proximidad en las calles, la que está ahora, y esto es un tema muy interesante para ustedes estudiantes de medios alternativos de solución de controversias. Ahora las policías municipales, de acuerdo al nuevo modelo homologado de justicia cívica, los policías municipales van a tener que hacer estas labores de orientadores hacia la solución de conflictos desde la comunidad. Es decir, lo que se busca es que se despresurice el sistema de justicia penal, que empecemos a construir paz desde lo inmediato, y ahí la policía tiene mucho que ver, porque la policía va a recibir estas denuncias de los entornos comunitarios y los va a llevar hacia los oficiales conciliadores o jueces de paz, como se conocen en algunos municipios. Y de esta manera vamos a hacer una reparación del daño mediante un convenio entre las partes, sin que haya necesidad de abrir una carpeta de investigación, con todo el proceso que eso implica, y de esta manera también vamos a realizar acciones importantes de prevención, porque cuando se identifica una conducta antisocial, y ustedes lo viven todos los días, como ya apuntaba el doctor Osiris Ramírez, la violencia desgraciadamente está presente entre nosotros, está presente en nuestros hogares, está presente en el aula. ¿Y qué es lo que podemos hacer nosotros? Pues identificar cuando ya sean estas conductas de violencia para poder establecer mecanismos
en donde resolvamos el conflicto trascienda a una conducta antisocial, trascienda a una conducta violenta y esta conducta violenta pues se convierta en un delito. Ustedes saben, seguramente en diversas pláticas que han tenido sobre perspectiva de género, sobre atención de las violencias de género, ustedes conocen este mecanismo maravilloso que hace algunos años elaboró una institución, el Instituto Politécnico Nacional. ¿Han escuchado hablar del violentómetro? ¿Lo conocen? ¿Qué es lo que vemos en este violentómetro? Que las conductas van de menos a más. Y en el caso de violencia contra las mujeres, particularmente, hay conductas que vamos observando que si no las frenamos a tiempo, que si no ponemos un alto, que si no logramos identificarlas y poner límites, estas se incrementan hasta llegar en la máxima expresión de la violencia contra las mujeres, que es el feminicidio. De ahí la importancia de que sean ustedes capaces de identificar estas conductas y que aunque yo no sea la víctima directa, porque muchas veces decimos, pues es que es un tema entre mis compañeros, yo ahí no me meto, ¿no? Yo no intervengo porque no es mi tema. Yo creo que han cambiado las cosas y cuando somos testigos de un acto de violencia, sí debemos intervenir, sí debemos denunciar y sí debemos actuar, porque esa acción puede prevenir inclusive la comisión de un feminicidio. Y bueno, volviendo al tema de los agentes de paz, como lo decía, que la policía es preventiva, son agentes de paz y más desde la policía preventiva municipal. Dentro de la Universidad Mexiquense de Seguridad formamos todos los perfiles de seguridad, desde los policías preventivos, pasando por los policías de investigación, pasando por la policía procesal, hasta llegar a la parte de reinserción social, es decir, de todo el sistema penitenciario con los custodios penitenciarios. Por eso es tan importante que hoy los cuerpos de seguridad, de principio a fin y en todo el de seguridad y justicia, lo hagan en apego a la legalidad, pero también en apego al respeto a los derechos humanos y a la perspectiva de género. La siguiente, por favor. Ustedes son jóvenes, pero seguramente en algunas clases de derecho penal han escuchado hablar del caso Atenco, ¿me equivoco? De la sentencia Atenco. ¿Les suena? ¿Sí? ¿Sí les suena? Bueno, quiero decirles que en el año de 2016 se da un operativo de seguridad entre el gobierno federal y el Estado de México, en donde 47 mujeres sufren agresiones sexuales, golpes, abuso físico y amenazas de muerte. Y esta sentencia del caso Atenco es un parteaguas para la formación y la capacitación de la policía. Porque cuando se pone en evidencia este mal actuar de la policía, esta mala implementación de las mujeres, los ojos de los organismos autónomos defensores de derechos humanos, desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos e incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pone ante los ojos del mundo este tipo de agravios y de agresiones. Y es por eso que surgen una serie de recomendaciones para el Estado mexicano. En el año de 2018 se le obliga al Estado mexicano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos obliga al Estado mexicano a que estas violaciones no vuelvan a cometerse, a que se haga una investigación y sanción a todos los niveles y con todos los responsables, a brindar atenciones de rehabilitación y a todas las mujeres que fueron agraviadas y sobre todo a establecer mecanismos que eviten que haya tortura sexual y a crear observatorios ciudadanos independientes que estén observando en todo momento a las policías. ¿Y por qué saco a colación esta sentencia Atenco?
Pues porque desde 2018 la Policía del Estado de México, los 25,000 activos que conforman la Policía del Estado de México, que es una de las policías más grandes a nivel estatal en este país, obligan a que todos, sin excepción, se capaciten, se profesionalicen para que su actuación sea con perspectiva de género. Y mi pregunta es, llevamos ya muchos años hablando de que es importante capacitar y especializar a las policías, ¿no? Siempre se dice es que lo que necesitan es estar mejor capacitados. Y cuando revisamos quiénes son los servidores públicos que más horas de capacitación al año reciben, son los policías. La policía son los servidores públicos que más horas de capacitación reciben anualmente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esta capacitación pues nos genere mejores resultados en la actuación? Focalizarla. Hoy considero que los cuerpos de seguridad se les exige muchísimo. A los policías se les exige que den primeros auxilios psicológicos sin ser psicólogos, que cuando hacen una puesta a disposición, pues tengan los conocimientos jurídicos casi equivalentes al de un doctor en Derecho, pero que además brinden primeros auxilios psicológicos sin ser psicólogos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No tenemos que seguir dando más horas de capacitación a los elementos. Lo que necesitamos es que estas capacitaciones sean focalizadas, como nos los ha recomendado en este caso, pues la sentencia de Atenco, donde fueron muy puntuales en los puntos en los que tendríamos que poner mayor énfasis. Y es así que hemos asumido la perspectiva de género de manera transversal y aquí hago una acotación académica, en donde yo creo que el tema de perspectiva de género es un conocimiento que todavía está en construcción. Es decir, hay conceptos que se siguen actualizando en la medida en que también la realidad social nos va imponiendo pues nuevas necesidades, nuevas formas de poder poner estas acotaciones también, y cuando digo acotaciones desde la esfera de la aplicabilidad, de la exigibilidad de los derechos humanos. Y por eso es que hoy hablamos de perspectiva de género, pero también estos protocolos de actuación de los que estaba hablando también van cambiando en la medida en que va cambiando la realidad social. La siguiente, por favor. El tema de seguridad es un tema tan amplio y tan complejo que no puede ser atendido solamente desde las decisiones de la autoridad, desde las decisiones de quienes tienen en su responsabilidad pues solamente una parte de la seguridad que tiene que ver con el ejercicio operativo de quienes tienen a su cargo la seguridad pública. La seguridad es un tema tan profundo que requiere necesariamente la participación de todos los sectores de la sociedad. Hoy vemos cómo inclusive fuerzas militares han tenido que entrar al ejercicio de la seguridad pública. Hemos visto cómo también las organizaciones de la sociedad civil conforman una parte fundamental para poder ser observadores de las políticas públicas en materia de seguridad. ¿Y qué decir de la iniciativa privada a través del sector empresarial, que son ellos quienes, pues en todos los niveles, desde los microempresarios, pues van padeciendo todas estas cuestiones de seguridad y son también pues los observadores cotidianos de en dónde tenemos que focalizar los esfuerzos. Especialistas, por supuesto, como los que esta mañana acompañan en este presidium, las instituciones educativas de todos los niveles y más las instituciones de educación superior, que son quienes aportan a la investigación y la ciudadanía en general. La siguiente, por favor.
quiero contarles de un ejercicio que hicimos dentro de la Secretaría de Seguridad y dentro de la Universidad Mexiquense de Seguridad, y de cómo es importante la inclusión de todas las voces y de todos los sectores. Hace 2 años empezamos haciendo un foro de seguridad con perspectiva de género, un foro donde participaron organizaciones no gubernamentales, organismos autónomos nacionales e internacionales como ONU Mujeres, como comisiones de derechos humanos, donde participaron también distinguidas académicas de esta casa de estudio y de otras universidades, pero también participaron aquellas servidoras públicas que tienen bajo su atención los temas de violencia de género. Y fue ahí donde empezamos a hablar precisamente de estas manifestaciones feministas que han sido controversiales en ese ejercicio de la libertad de expresión. Y resultado de este foro, y después de muchas horas de estar
Justamente a través del reconocimiento de nuestras diferencias, justamente a través del reconocimiento de estos pequeños conflictos que tenemos en el espacio áulico, en nuestras relaciones erótico-afectivas, para evitar que éstas trasciendan en cuestiones de violencia de género. En eso trabajamos todos los días. La siguiente, por favor. Decirles que en el Estado de México todavía nos falta mucho por avanzar, pero que gradualmente estamos dando pasos importantes para la formación de esta policía con un rostro mucho más humano, una policía con un rostro en donde tenga esta solidez científica, táctica y operativa, pero también su actuación sea apegada a ética. De perspectiva de género y derechos humanos. La siguiente, por favor. Los cuerpos de seguridad hoy tienen una doble función: respetar los derechos humanos y hacerlos respetar. Y esa labor es sumamente compleja, pero en la medida en que vamos deconstruyéndonos como sociedad, también la Policía del Estado de México se va deconstruyendo. Yo quisiera finalizar esta plática con ustedes hablando un poco de esta visión a futuro. ¿Qué es lo que necesitamos ahora como sociedad en materia de seguridad y perspectiva de género? Necesitamos una policía mucho más humana, pero también mucho más efectiva. Necesitamos no que haya solamente policías de género como una respuesta al alertamiento de los 11 municipios de nuestra entidad que han sido alertados con violencia de género, sino que toda la policía, independientemente de que sea de calle, independientemente que sea un monitorista del C5, que sea un custodio penitenciario, que sea policía de investigación, que en todo momento sepa garantizar los derechos de la sociedad y lo haga con esta visión de perspectiva de género. Necesitamos seguir apostando a estos medios alternativos de solución de controversias y vernos como agentes de paz. Ustedes, jóvenes universitarios, como profesionales del derecho, son agentes de cambio y son agentes de construcción de paz, porque la paz, todo el mundo hablamos de construcción de paz y hay mesas diarias de construcción de paz, pero ¿cómo construimos paz? Pues justamente a través de este tipo de acciones que desde lo local vamos identificando desde nuestros entornos más inmediatos y con el conocimiento del derecho es una herramienta valiosísima para poder incidir en nuestras comunidades y sobre todo como futuros abogados y licenciados en medios alternativos de solución de controversias. Ustedes pertenecen a una nueva generación donde tienen mayor información de todo. Y la persona que tiene mayor información tiene mayores capacidades en su toma de decisiones, porque por ese mismo conocimiento que ha adoptado, tiene mayores herramientas para poder atender pues cualquier situación de manera mucho más consciente, mucho más sensible y mucho más profesional. Tienen ustedes aquí un centro de investigaciones en ciencias jurídicas, tienen ustedes también un centro de paz y diálogo, ¿no?, que de reciente creación, que es un espacio también donde todas estas habilidades de mediación y conciliación los convierten también en agentes de paz. ¿Qué queremos o qué tipo de policía es la que necesita hoy el Estado de México? Pues primero un reconocimiento de la policía como parte de la ciudadanía. Hay una narrativa negativa en torno a las policías, ¿no? Son las instituciones que tienen menos confianza ciudadana, pero siempre he dicho que si la policía necesita, si la ciudadanía necesita la confianza de la policía, también la policía necesita la confianza de los ciudadanos. Acortar la brecha entre la academia y la operación, creo que es algo positivo que seguiremos haciendo, y por ejemplo, pues
este seminario de violencia simbólica, en donde servidores públicos nos sentamos a dialogar con los especialistas, con los estudiantes, sobre estas problemáticas para encontrar mejores soluciones, donde toda la policía, como ya lo apuntaba, todos los elementos de seguridad y procuración de justicia, actúen con perspectiva de género, independientemente de su tarea. Y bueno, yo cerraría mi intervención diciendo que el camino hacia la construcción de paz sí tiene que ver mucho con la perspectiva de género, sí tiene que ver mucho con esta igualdad sustantiva que necesitamos entre hombres y mujeres y respetarnos finalmente como seres humanos, porque respetándonos entre nosotros también nos hacemos respetar. México necesita hablar más de paz que de violencia. México necesita hablar más de cómo sí hay experiencias, a pesar de que los medios de comunicación, inclusive todas las series, pues ponen en relieve o como a héroes a los antihéroes. Necesitamos cambiar también ese chip y desde las aulas como un mensaje de esperanza. Yo creo que todo lo podemos hacer, y ustedes que están en esta nueva generación como constructores de paz tienen todos los elementos para, insisto, para poder llevar este mensaje en sus entornos más inmediatos y en las relaciones que mantienen entre ustedes. Este es el camino, y considero que el formar con perspectiva de género es un elemento o una herramienta que nos permite justamente alcanzar estos escenarios de paz que tanto necesitamos en todos los niveles y en todas las esferas. Y bueno, cierro mi intervención agradeciendo nuevamente la invitación, el espacio, y cerrar diciendo que sigamos construyendo más patria, más ciencia y más trabajo. Muchísimas gracias. Damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien desea participar, por favor levante su mano para que se le asista con el micrófono. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Me pareció una intervención muy buena la conferencia. Yo aquí tengo un tema, una duda muy rápida, pero creo que puede extenderse mucho. La seguridad y la perspectiva de género fue nuestro tópico. Ya nos hablaron sobre las mujeres, pero sabrán todos, compañeros, que no es un secreto a voces. Hay un sector de nuestra población que está muy olvidado y produce no sé qué tipo de sentimientos encontrados en nuestra sociedad más conservadora. ¿Qué pasa con el género no binario? Ya me platicaron de las mujeres, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué están haciendo para tratar a este sector de la población que ha sido muy olvidado? Vamos a tomar 3 participaciones, juntamos 3 participaciones y después la maestra contestará las 3 juntas, por favor. ¿Alguien más que tenga otra pregunta? Bueno, sí, genial. Agradezco como que la Facultad de Derecho y todos los presentes estén haciendo un sumo esfuerzo para que se dé visibilidad y representación a todos estos problemas generados dentro de nuestro tejido social. Mi pregunta va más hacia que
se nos dice que van a capacitar a los elementos de seguridad y justicia para deconstruirse, pero ¿cómo esto sería posible o cómo esto es posible si realmente nos vemos envueltos en una sociedad que sigan existiendo actitudes, chistes y todos estos comentarios que siguen ejerciendo violencia y micromachismos hacia las mujeres y que siguen premiando pues todos estos conocimientos que son machistas y misóginos? Gracias. Bueno, no sé quién. Ok. Bueno, mi pregunta va encaminada un tanto más hacia el asunto de la policía y desde luego tiene que ver con el género, pero no solo con el género. Hay un debate que creo que en México no se ha querido abordar en el ámbito escolar y tiene que ver con la forma en que se califican algunas conductas, que de repente se piensa como una broma, pero que tal vez si lo vieras fuera del ámbito escolar, dejaría, ¿no? Pongo un ejemplo para contextualizar. Hubo un caso muy mediático en el ámbito deportivo, un jugador que recibe clases por parte del club de fútbol en el que él juega, y en una clase toma fotografías a la maestra sin que ella se dé cuenta y empieza a compartir en las redes esas fotografías. La maestra, al enterarse, señala el asunto y el tema se toca como que pues era un chiste, estaban jugando, son chavos, entonces así se llevan, ¿no? Pero así como este ejemplo, ha habido otros de aparentes bromas que terminan incluso en tragedia y hasta muerte, ¿no? Y esto lleva precisamente a cómo se califica el hecho, pero también incluso a que en otros países existe policía escolar. Es decir, a mí me gustaría conocer un poco la opinión, yo sé que es un tema tal vez muy amplio, ¿no? Pero conocer la opinión que tiene maestra Griselda sobre estos temas, específicamente en el ámbito escolar. Muchas gracias. Gracias. Pues primero agradecer a la facultad que se estén abriendo estos espacios de diálogo para todos y que podamos compartir con ustedes nuestras dudas. Ustedes mencionaban un ciclo en el cual el último nivel era la reinserción social. Supongo tienen estrategias, pero ¿ustedes creen que estas estrategias con perspectiva de género realmente están dando buenos resultados al momento de la reinserción social? ¿Hay métodos para saber que una vez que la persona sale de estos centros no vuelve a delinquir, no vuelve a caer en la razón por la que llegaron ahí? Y si se les da como esta continuidad, obviamente trabajando en conjunto, y la duda recae sobre nosotros como sociedad, ¿cómo podemos ayudar a que estos procesos sean más efectivos y que podamos trabajar en conjunto para mejorar? Ya, ok. Interesante la intervención del compañero respecto al tema de perspectiva de género, que efectivamente hoy hablamos mucho sobre temas de violencia contra las mujeres, pero que el tema de género abarca pues todos los géneros, no solamente a las mujeres. Si se ha visibilizado más este tema, pues es por la realidad que prevalece en el país y en el Estado de México. Pero efectivamente quiero decirte que cada día más hemos avanzado en el entendimiento de estas cuestiones y en la atención de todos los géneros, ¿no? No es sencillo, y les pongo un ejemplo que tiene que ver también con el sistema penitenciario, ¿no? En el sistema penitenciario hay personas privadas de su libertad,
pues que tienen diversas identidades de género, y esto hace complejo su tratamiento. Por eso es que todos los días acudimos a la academia y tratamos también de que todo este tratamiento que se da a las personas a las personas en general con estas condiciones de género sea mucho más asertiva. ¿Cómo lo hacemos? En esa dimensión de los protocolos de actuación. En lo que nos deconstruimos, y perdón que lo diga de esta manera tan realista, en lo que nos deconstruimos como sociedad, que todavía nos hace falta mucho, a lo mejor lo vamos a ver en el largo plazo o en el mediano plazo, esta actuación con perspectiva de género, pero mientras eso sucede, nosotros lo que hemos entendido en la policía es que el ABC de lo que debes hacer en tu actuación, el poner límites y el saber hacer en esta segunda dimensión de la que les hablaba, en este sentido es como estamos trabajando a través de los protocolos de actuación. Esas son nuestras guías para poder actuar y, por supuesto, trabajando paralelamente en la deconstrucción. Finalmente, todos somos personas, ¿no? Más allá de ser mujeres, hombres o género no binario, todos somos personas, y bajo esa tesitura es que estamos trabajando. Por acá la compañera nos hablaba, ¿cómo logran esta deconstrucción, ¿no? Nos convencemos, porque es un tema de convicción y es un tema de educación y de cambio de cultura, el cambio de cultura patriarcal, tiene que ver también con lo mismo, con los protocolos de actuación y con identificar estas violencias, ¿no? Estas bromas que toleramos porque así lo han plasmado en los medios de comunicación o porque hemos crecido en una familia en donde tolera este tipo de expresiones, creo que la primera intervención, cuando ya somos conscientes de que de que una broma puede constituir una forma de violencia de género, pues en advertirla, ¿no? Estas conductas, creo que en esa medida vamos avanzando. Todavía nos hace falta, todavía desde la parte científica, todavía en investigación y en entendimiento, pero mientras en el actuar cotidiano creo que podemos aportar y hacer mucho. Se hablaba también aquí, el doctor nos hablaba de los entornos escolares, ¿no? Cómo prevenimos estas conductas, y creo que hay un tema también que no hemos tocado a fondo y creo que eso amerita una conferencia completa, que tiene que ver con la violencia digital y a la cual están todas y todos los presentes muy expuestos, estamos todos muy expuestos, porque son otras formas de violencia en donde se ocupan todos los mecanismos como fotografías, como videos, que invaden la intimidad, tanto una vulneración a los derechos. Me parece que en ese sentido, dentro de lo que ha pasado en las aulas, tiene que ver precisamente con este respeto hacia la autoridad también. Y no hoy tenemos una narrativa en contra de la autoridad, y no solamente de la autoridad gubernamental, sino hay una narrativa en contra de la autoridad en general, en contra de los propios maestros, de los propios padres de familia, y creo que tenemos que modificar esa narrativa en contra de la autoridad y establecer reglas de respeto, reglas sencillas de respeto desde el espacio áulico. Creo que eso nos puede ayudar también a ir evitando que este tipo de conductas escalen y escalen. Y por supuesto la cultura de la denuncia. Cuando ya pasamos el límite de que ya no se pudo prevenir una conducta, ¿qué sigue? Pues denunciar a través de los mecanismos institucionales y que realmente se le dé seguimiento hasta la conclusión. Hoy, en muchos espacios académicos, tenemos este tipo de conflictos y los tenemos desgraciadamente desde el nivel básico. ¿Qué tenemos que hacer? Pues
pues cada quien su parte. Quienes somos padres de familia, estar al pendiente de lo que está sucediendo, porque no todo es un tema de escuelas. Desde padres de familia, saber lo que está sucediendo y que cada actor que participa dentro del proceso educativo haga su tarea. Creo que en esa medida, en la identificación de estas conductas, en la prevención si es posible, y si ya no fue posible porque ya se consumó una conducta que vulnera derechos o que genera mecanismos de violencia, actuar y actuar de inmediato. A veces queremos obviar, o como papás tampoco queremos reconocer que tenemos un hijo agresor o agresora, pero parte de ese reconocimiento tiene la responsabilidad que tenemos dentro de todo el proceso educativo. Hablábamos también por acá de la reinserción social, cómo logramos una verdadera reinserción social. Me parece que ahí como sociedad también tenemos una reflexión importante, porque por un lado queremos que se sancione con mayores años, ¿no? Con penas máximas a los delincuentes, pero por otro lado también queremos que se reinserten a la sociedad. Y en el sistema penitenciario del Estado de México, por cierto, es el más grande, por encima del federal, tenemos alrededor de 35,000 personas privadas de su libertad. Entonces, con 23 y de reinserción social. Eso hace muy complejo esta tarea de reinserción social, porque tenemos una sobrepoblación del 130%. Pero también quiero decirles que a pesar de esta realidad que tenemos en el sistema penitenciario del Estado de México, ha habido casos de éxito en donde a través de las certificaciones que dan agencias internacionales podemos convivir y trabajar en la reinserción social de estas personas privadas de su libertad a través de pues darles una oportunidad laboral, de generar esquemas también de que dentro de sus espacios que son restringidos, pues aprendan a comunicarse, aprendan a convivir. Y también hay muchos mitos dentro del sistema penitenciario. Se dice que, o muchos dicen que las cárceles son escuelas del crimen, ¿no? Y que realmente saliendo después de haber cumplido una sentencia, las personas privadas de su libertad pues van a volver a reincidir. Pero quiero decirles que en el Estado de México la tasa de reincidencia es del 14%. Entonces también es un mito que los centros penitenciarios son escuelas del crimen. Entonces creo que también lo que tendremos que preguntarnos, yo creo que la respuesta no es hacer más cárceles, esa no es la respuesta. La respuesta tendría que ser con los centros penitenciarios que tenemos, tenerlos en mejores condiciones ante esta sobrepoblación, en condiciones más dignas, pero eso no es un tema de la Secretaría de Seguridad, es un tema también del órgano legislativo que dé mayores recursos para atender esta situación de las personas privadas de su libertad. Y la siguiente sería, pues, en seguir haciendo sinergia con la sociedad civil organizada para lograr esta reinserción social, como dando oportunidades a las personas privadas de su libertad. Además, quiero darles otro dato. El 80% de las personas privadas de su libertad salen en menos de 10 años. O sea, uno piensa que van a estar las personas privadas de su libertad el resto de la vida, y no. El 80% de las personas sentenciadas van a salir. Eso quiere decir que se van a reincorporar a la vida social en menos de 10 años. Pues espero haber respondido las preguntas, y si no, pues estamos atentos para seguir atendiendo. Adelante. Seguir respondiendo. Gracias. Yo quería preguntarles, cuestionarles y cuestionarnos el por qué, si la policía es la más capacitada en cuanto a cursos y tienen más de, 25,000 servidores activos, la seguridad pública todavía sigue siendo un problema.
Bueno, usted en las reflexiones finales que realizó mencionaba en diferentes partes que hay que confiar la policía en la ciudadanía y la ciudadanía en la policía. Y concuerdo con ello, pero el problema es que hay casos de acoso sexual hacia algunas, generalmente mujeres, o en su gran mayoría mujeres, y estos casos hay veces que pasa un año y no han sido atendidas las denuncias. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿cuáles acciones en verdad podemos ver como ciudadanía y cuáles acciones puede hacer la policía en el caso práctico para demostrar que podemos confiar en ellos y ellos pueden confiar en nosotros? Gracias. Buenas tardes. Mi pregunta va más enfocada a cuando se refirió a los tipos de policía que existen. No sé si entre dentro del programa, pero por ejemplo las policías de las comunidades, la policía comunitaria, por ejemplo de los estados de Michoacán que colindan con nosotros, Estado de México, y que se han levantado en contra de los grupos de delincuencia organizada, entiendo que trabajan con la policía estatal. ¿Ellos también entran dentro de este programa o es una situación aparte de la policía estatal? Bien. La primera pregunta tiene que ver con la capacitación, que por qué si estamos con tantas horas de capacitación, por qué todavía tenemos tantas áreas de oportunidad como policía. Pues ahí decirles que tenemos un tema, primero, de la necesidad de especialización. Cuando yo hablaba de los 25,000 elementos que componen la Secretaría de Seguridad del Estado de México, hablo de personal administrativo, personal monitoristas del C5, policías de inteligencia, policía cibernética, policía de investigación, o sea, son custodios penitenciarios, policías procesales, realmente los activos que están en las calles, elementos que están en la calle, los que ustedes ven a bordo de las patrullas, entre otros agrupamientos como los grupos tácticos. Pero son 19,000 divididos en 3 turnos, es decir, que aproximadamente en activo para cubrir todo el territorio estatal y para dar atención a los 19 millones que somos, son 6,000 elementos por turno. Eso dificulta mucho operativamente por las condiciones geográficas, por la densidad poblacional que tiene la entidad, porque nuestra entidad además se ubica en un entorno donde pasan todas las carreteras o muchas carreteras federales pasan por el Estado de México, porque somos una entidad vecina de siete entidades federativas más, lo que hace compleja un poco la dinámica. Creo que el camino tiene que ver con la especialización. No necesitamos que los elementos de seguridad, en lugar de estar cumpliendo con su labor, estén en más y más horas de capacitación. Lo que necesitamos es focalizar la capacitación, es decir, darles los conocimientos que ellos necesitan para el perfeccionamiento de sus tareas. Creo que ese es el camino que tenemos que seguir, y bueno, y la especialización. No todos los policías pueden hacer de todo. Por eso estos nuevos perfiles en materia de ciberseguridad, en materia de control penitenciario, no pueden ser todos los policías, sí teniendo una base, un curso de formación inicial, pero no todos pueden hacer todo. Y bueno, la siguiente pregunta tenía que ver también con la confianza entre la ciudadanía en la policía. ¿Por qué tenemos esa percepción de desconfianza? Me parece que mucho tiene que ver con esta desconfianza que se ha ido ganando por esta narrativa, repito, en contra de la autoridad, pero afortunadamente vemos que cada día más ciudadanos están observando el actuar de la policía, y eso es muy bueno, porque a través de los consejos municipales de seguridad participan también ciudadanos que observan en todo momento pues
esta actuación de la policía. Y cuando me decían es que hemos visto cómo hay mujeres que han padecido temas de acoso sexual o algunas otras cuestiones más severas, pues ¿qué acciones ha hecho la policía para atender estas problemáticas y para lograr que se haga justicia? Tenemos en el C5 de la Secretaría de Seguridad, cuando ustedes llaman al 911 por alguna situación, por alguna emergencia, anteriormente, cuando era un tema de género, se atendía bajo el protocolo del 911, el protocolo ordinario del 911. Ahora, cuando son temas de violencia intrafamiliar o de violencia de género, lo que pasa cuando llama una persona que se encuentra en una situación de esta naturaleza, se prende un semáforo rojo donde un equipo profesional compuesto por psicólogos, especialistas en atención, en primeros auxilios psicológicos en materia de violencia de género, dan seguimiento de principio a fin a la situación. Porque la buena o mala atención de una llamada de emergencia por violencia de género puede prevenir un feminicidio. Y no es broma, ¿eh? O sea, si se pierde la llamada de una mujer que está siendo violentada o que acaba de ser violentada o que tiene a su agresor ahí al lado, eso cambia su historia para que no logre consumarse un tema de feminicidio. Y desde la Policía Estatal se le da seguimiento de principio a fin. Otro paradigma que ha cambiado para la atención de la violencia contra las mujeres es, por ejemplo, en el caso de las mujeres que han sufrido agresión en el núcleo del seno familiar. Lo que se hacía anteriormente era sacar a la víctima de su casa y si tenía hijos, extraer a los hijos para llevarlos a algún refugio. Pero el Estado pues ya no tiene tantos refugios porque son muchos casos y porque no pueden funcionar de manera permanente todo, ¿no? De manera indeterminada estos refugios. ¿Qué es lo que se aprendió? Que era importante que la mujer, con independencia de los derechos de propiedad sobre el domicilio donde se estaba llevando o donde se estaba ejecutando la violencia, con independencia de los derechos de propiedad, era más importante mantener segura a la mujer en su entorno con sus hijos y quien se tenía que salir en tal caso es el agresor, no la mujer que había sido violentada. Este tipo de acciones que se ven, a lo mejor no hemos visto todos los resultados porque son cambios en los procesos y en los procedimientos para atender estas violencias de género, pero me parece que son pasos importantes en el tratamiento que se está dando a esta situación. Hablaba en otro cuestionamiento sobre estas policías comunitarias que han surgido como iniciativas locales para combatir al crimen organizado. En la Universidad Mexiquense de Seguridad no capacitamos a estas policías comunitarias, se ven como agentes coadyuvantes y a las tareas de seguridad, pero para poder ser parte de la Universidad Mexiquense de Seguridad, pues necesita ser elemento en activo de alguna institución de seguridad pública. Por eso es que la universidad no capacita a estos grupos, sin embargo es importante decir que en muchos casos estos grupos son ciudadanos activos que conocen las problemáticas desde lo local y que aportan información a las policías para que puedan actuar. Espero haber respondido los cuestionamientos. Si no, estoy a la orden. Concluimos agradeciendo a los cuerpos académicos por el esfuerzo conjunto que han realizado para traernos tan magistral conferencia. De igual manera, a la maestra Griselda Camacho Telles, a quien se le otorgará por parte de la Facultad de Derecho a través de la maestra María José Bernaldez Aguilar, su constancia por su conferencia. Gracias por acompañarnos esta tarde.
Esperamos que les sea de mucha utilidad la información recibida el día de hoy. Y pues, un placer ceremonial para todos ustedes. Pueden retirarse a sus actividades. Patria, ciencia y trabajo. Somos Derecho y más.